Buenos días, esto es No Puc Més. Mi compa Jess y yo queremos empezar una serie de conversaciones para todo el mundo y hablando de los temas que realmente nos preocupan a la mayoría, que es pues de la que va esto en realidad. Y bueno, se acerca el 8M, hay como opiniones muy variadas, incluso dentro de lo que es la izquierda y incluso dentro de lo que es una izquierda que ya se declara feminista, ¿no? Y bueno, nosotras queremos un poco hablar de cómo llegamos al feminismo o cómo llegó el feminismo a nosotras con una mirada, pues eso, crítica, porque entendemos que no puede ser esta idea de que todo lo que es feminismo vale y todo vale como feminismo y todo feminismo es bueno, porque eso creo que la mayoría de mujeres y precisamente las mujeres que son más vulnerables o incluso los hombres que son más vulnerables, creo que todas esas personas que no tenemos una posición de extremo privilegio sabemos perfectamente que el feminismo también puede fallar y nosotras queremos analizar pues cuál puede ser un tipo de feminismo deseable y que pueda ayudar a la mayoría. Hola, hola a todas y a todos y a todes. Pues efectivamente, hoy Tiare y yo vamos a tratar un poco de introducir cuáles son esos debates que se dan dentro del feminismo y además vamos a charlar sobre cómo fue nuestra llegada al feminismo, a la narrativa feminista, a la literatura feminista. Y es muy interesante porque aquí hay una cosa como que compartíamos ambas y en general cuando hablamos con muchísimas compañeras, y es que las primeras narrativas o discursos que nosotras encontramos cuando empezamos a leer o a hablar sobre feminismo eran las mismas. Entonces, Tiare, si te parece bien, voy a empezar yo a contar cómo fue, bueno, pues cómo fue mi llegada, mi aterrizaje dentro del feminismo. Cuéntanos. Pues, a ver, yo creo, no sé qué opinarás tú o si compartes como la misma experiencia. Cuando yo empecé, yo creo que yo era feminista o que, bueno, tenía prácticas feministas antes incluso de denominarme feminista y de ser parte del movimiento feminista de la ciudad de Madrid. Y es que yo recuerdo que cuando yo iba por la calle con mi madre, pues eso, cuando alguna vez sufrimos algún tipo de acoso o alguna persona nos decía alguna cosa tal y cual, mi madre siempre recriminaba. Y yo recuerdo que de pequeña me asustaba muchísimo y la regañaba por recriminar y ahora es una cosa que yo hago. O sea, como yo qué sé, como esa situación, ¿no? De nadie debería decirte nada cuando estás por la calle o cuando te pones algo, o nadie debería hacerte sentir sexualizada, sobre todo porque, claro, ahora lo pienso y yo era una niña, ¿no? Y a ojos de mi madre, ver cómo están sexualizando a tu hija de 13 años cuando está caminando por la calle, mi madre no se podía aguantar. Entonces también, pues claro, recuerdo ahora, la lectura que le doy ahora era como pues eso, como de feminista, era mi entorno, por decirlo de alguna manera, antes incluso de llamarlo feminismo. Recuerdo también cómo una vez en el instituto, yo no sé si tú, Tiare, leías las revistas estas que dedicadas un poco a la adolescencia, preadolescencia, Bravo, Super Pop y demás No, revistas. pero sé que existían. Pues yo recuerdo que yo consumía estas revistas, bueno, muchas de mis compañeras también lo hacían, y recuerdo una vez, cuando tendría yo como 14 años estando en el instituto, que a veces, ¿sabes?, que preparaban con esta especie de reportajes de diferencias entre chicos y chicas cuando mandamos un mensaje de texto o cosas de estas. Y recuerdo una vez, no sé en qué momento la cabeza me hizo clic, si te soy sincera, porque no creo que esa hubiera sido como la única vez que escribieron esas cosas tan horribles sobre las chicas en general. Me imagino que esto hubiera sido una constante, pero algo debió de pasar que algo me hizo clic. Y recuerdo que el reportaje era como cuando escribimos SMS, cómo lo escribimos las chicas y cómo lo escribimos y cómo lo escriben los chicos. Una cosa así, súper dicotómica y súper misógena. Rollo, a las chicas nos gusta
poner corazones y que nos contesten a la primera y no sé qué, o sea, una cosa que era como, y yo recuerdo estar leyéndola, además leyéndola, pues yo que sé, en el patio, alguna cosa así, y ir a mi profesor, me acuerdo que era mi profesor de lengua, y decirle, mira lo que ha escrito, lo que han escrito en esta revista, es que no es normal, es que yo no me siento identificada, es que esto es súper machista. Y mi profesor me hizo leer ese artículo, reportaje, yo qué sé, lo que fuera, en clase. Y bueno, tuvimos ahí un pequeño debate sobre estas cuestiones. Entonces, bueno, pues ahí estaba yo haciendo, reivindicando cosas antes siquiera de saber que eso era una especie de reivindicación también, ¿no? De cuestionamiento a, pues sobre todo a esos productos que consumíamos, yo voy a decir que sobre todo las millennials, que yo creo que esto es una cosa muy, muy millennial también de las revistas que existían. Bueno, entonces, bueno, así un poco como por resumir, como que sí que siento que antes de llamarlo feminismo yo tenía prácticas feministas, que también, bueno, pues vengo de una familia súper politizada, entonces afortunadamente una cosa pudo enganchar a la otra y que he estado rodeada de modelos de mujer que han ido un poco como a la contra. Esto no quiere decir que yo naciera con el puño en alto y con las gafas moradas, porque yo también he tenido un montón de prácticas machistas o de pensamientos machistas que también he tenido que ir deconstruyendo a lo largo de los años, porque bueno, pues es inevitable, ¿no? Es parte de la educación que hemos recibido. Ahora afortunadamente esto no es tan así, pero ha sido una realidad para muchas de nosotras. Y bueno, luego ya mi aterrizaje oficial, ya digamos como el momento clave, fue yo creo que mi penúltimo año en la carrera, cuando fundé junto a otras dos compañeras la Asociación de Estudiantes Aviala de la Complutense, y digamos que mi intromisión en el feminismo se hizo desde un primer momento desde la perspectiva de colonial. Entonces, bueno, pues leíamos a Angela Davis, leíamos a Bell Hooks, bueno, pues digamos que mis primeros libros, ¿no? Fueron un poco como desde ese prisma, entonces, pues también un poco ligado a mi propia experiencia como hija de migrantes, etcétera, etcétera, y yo ya participaba de grupos antirracistas y demás, y bueno, en general como que mi foco siempre estuvo, ¿no? Se posicionó un poco como desde esa órbita. He traído, de hecho, aquí como los dos primeros libros que yo creo que leí en torno al feminismo. Este es, no sé si se ve bien, ¿se ve bien? Es el de... Regular. ¿Eh? Regular. Regular. A ver si puedo ahora... Sí, ahora bien, ahora bien. El feminismo es para todo el mundo, de Bell Hooks, que es uno de mis, bueno, pues típico libro que te explica un poquito de todo, te da respuestas para todas las preguntas así más básicas del feminismo y está súper bien, Bell Hooks. Sí. Y el otro que leí fue este que me regalaron cuando dije la palabra feminista, que es el de Mamá, quiero ser feminista, de Carmen, creo que García de la Cueva. Y bueno, súper bonito, es un relato súper personal de cómo, bueno, pues ella acabó siendo feminista, de su etapa fuera de España, de cómo eran las fiestas en el pueblo, o sea, no sé, una cosa está muy guay, ¿no? Si has crecido un poco como en territorio, en el territorio español, porque hay muchas cosas, ¿no? Que de la infancia, de las lógicas, ¿no? Que se producían, en el que yo creo que cualquier chica se puede sentir un poco como bastante identificada con las palabras de Carmen. Así que bueno, estos fueron como mis primeros dos libros y cómo me fui metiendo, sobre todo a raíz de este, en el prisma más del feminismo decolonial, y hoy en día, bueno, pues soy parte de colectivas, soy parte del movimiento feminista de Madrid, entonces, bueno, pues una cosa ha llegado a la otra, la otra, la otra, el feminismo ha ido comiendo yo creo que cada esfera de mi realidad, y esta ha sido un poco como fue. Es verdad que cuando empiezo a meterme un poco como en el feminismo, bueno, es verdad que como lo hice como en el decolonial, siempre hubo ahí como una crítica al tema del abolicionismo de las personas transfobas y demás, pero es verdad que uno de los primeros narrativas que a mí me llegó, sobre todo cuando hablaba con compañeras feministas no decoloniales, o que al menos todavía no habían llegado como a esa literatura, era súper abolicionista.
O sea, yo recuerdo muchas compañeras también de súper rollo anticapitalista, tal y cual, como que tenían una Ujú, perspectiva súper abolicionista y súper transfoba. Entonces, ujú, bueno, digamos que no fue hasta que ya una empieza como a meterse en literatura y a hablar y a compartir, que va dejando atrás y va un poco como criticando ese ujú, posicionamiento y va construyendo desde ese otro lado. Entonces, bueno, esto sería ujú. como más o menos así a grandes rasgos mi paso, Ya, mi introducción por el feminismo. ¿Y el tuyo, te haré? pues a ver, el mío la verdad es que fue bastante diferente con el punto en común de la universidad. Mi universidad no tuvo lugar aquí en España, sino que fue en Londres. Y vamos a ver, el feminismo en el que yo entré, que por cierto, yo hasta edad universitaria no sabía lo que era el feminismo, pero en el que yo entré también era de colonial, pero yo a día de hoy tengo sentimientos encontrados al respecto. Y a ver, dicho de manera resumida, porque creo que prioriza ámbitos identitarios por encima de lo que es la clase y yo, sin embargo, me considero feminista socialista, o sea, feminista con la clase como, digamos, elemento clave de mi feminismo. Y la clase y eso, el anticapitalismo, el socialismo democrático. Y en la universidad, vamos a ver, tengo sentimientos encontrados porque, pues porque en parte me ayudó y yo necesitaba el feminismo y de hecho creo que de adolescente era cuando más lo hubiera necesitado a nivel emocional y a nivel personal, digamos, ¿no? Eh, y de hecho me ayudó y me ayudó a salir de algo que me hacía sufrir muchísimo. Pero por otra parte, el recibimiento, digamos, la entrada no fue agradable. ¿Por qué? Pues porque se hacía todo mucho desde el identitarismo, desde el esencialismo, desde la culpa. ¿Y a qué me refiero con estas cosas? Bueno, para empezar, yo venía de un contexto profundamente machista en Canarias, o sea, machista de una manera, o sea, yo lo pienso ahora y digo, realmente es doloroso pensar en cómo crecen las mujeres en ese ambiente. Eh, y claro, yo llegué a la universidad y yo seguía como pensando en X persona que a mí, pues no, o sea, una historia que no me había salido bien, ¿no? Y que a mí me tenía, o sea, por el camino de la amargura, o sea, yo estaba amargadísima, seguía pensando en el tema de manera absurda porque realmente era algo que no tenía significado más allá de qué quiere, con quién quiere mi madre, por ejemplo, que yo esté, o con quién se supone que queda bien que yo esté, y estaba más basado en eso que en mis sentimientos reales, porque yo realmente no sabía quién era esa persona, o sea, yo no le conocía de verdad, y por lo tanto, o sea, si realmente hubiera estado como con los pies en la tierra, ¿no? Y dándome cuenta de qué sentía yo, qué quería yo, pues no me habría obsesionado con alguien que desconocía. Y el feminismo me ayudó muchísimo a darme cuenta de que realmente, de que realmente, o sea, yo no sabía quién era yo, no sabía qué quería yo, no sabía qué me gustaba en realidad, qué quería hacer en realidad. O sea, cosas que yo tuve que imaginarme tal cual, en plan, ¿qué haría si fuera un tío para poder decir, joder, no lo estoy haciendo porque soy una tía y porque me han dicho que siendo una tía tengo que ser esto, esto y esto? Y yo realmente no quiero serlo, no es lo que yo quiero de verdad. Eh, y al mismo tiempo eso está ligado un poco a la idea de destino que yo en esa época en la universidad estaba investigando. Y vaya, yo pues me di cuenta, ¿no? Buscando y a mí me molestaba mucho el rollo este de todo pasa por alguna razón y yo investigué y realmente a la conclusión que llegué fue que sí, efectivamente, todo pasa por alguna razón, o sea, las cosas no son casualidades, pero la razón no es un ente metafísico, un dios, un no sé qué, que lo puede haber, ¿vale? Eso ya es otra pregunta, pero no podemos dar por hecho que todo pasa por ese destino esotérico, tal, espiritual, no sé qué, cuando realmente el destino lo que lo decide son las condiciones materiales de las personas y elementos como, pues eso, el género, por ejemplo,
pero sobre todo la clase, ¿no? Que es como el elemento que realmente es una especie de destino impuesto bajo un sistema capitalista. Entonces a mí, pues darme cuenta de eso, ¿no? Y darme cuenta del rol que tenía el feminismo en eso, que era decir, no, no hace falta que tú, digamos, sigas una narrativa que te han impuesto, a mí me ayudó muchísimo. Ahora bien, eso para mí no es ni siquiera la parte más importante, porque para mí la parte más importante que yo considero el feminismo es el hecho de decir, es que yo estoy trabajando gratis, ¿no? Comparado con los hombres, que también, por cierto, están siendo explotados, y eso también creo que es un elemento esencial, ¿no? O sea, clave el darse cuenta de que realmente explotadas aquí estamos la gran mayoría. Y a mí, o sea, el feminismo me ayuda a eso, me ayuda a darme cuenta de que estoy a mayor riesgo, pues eso, de carecer de los elementos indispensables o sea, para mi propia supervivencia, o sea, lo que es una vivienda, lo que es un trabajo, la sanidad, o sea, a mí eso me ayuda a darme cuenta de que esos elementos indispensables para la vida, yo estoy más a riesgo de carecer de ellos, de que se me den de manera peor, y por lo tanto yo lo que quiero como feminista es cambiar el sistema directamente, ¿no? O sea, hacer que vivamos en un mundo que funcione para todo el mundo, redistribuir, porque además realmente el sistema en el que estamos se construye sobre mis hombros y los de las demás mujeres y personas queer que se ponen en posturas en las que, pues eso, nuestro trabajo es todavía más gratis, ¿no? Que el de otras personas. Y además, o sea, aparte de trabajar gratis en el lugar de trabajo, trabajamos gratis siempre. O sea, tenemos dos curros, el curro de día y el curro que hacemos cuando llegamos a casa, en el que tenemos que cuidar o bien a nuestros padres, o bien a nuestra pareja, o bien a nuestros hijos. Entonces, o sea, realmente a mí, ¿no? A la larga, ha sido eso lo que, porque claro, yo en ese momento mi problema era que yo tenía ese problema sentimental, ¿no? Pero después vinieron problemas mucho más jodidos, como es el hecho de que yo no soy propietaria de una vivienda y tengo que alquilar, como el hecho de que yo tengo que literalmente, a nivel general, ¿no? Y a nivel literal también, ganarme la vida. O sea, la vida no es ninguna garantía, tú te la tienes que ganar. Y eso es un problema mucho más duro a la hora de la verdad que mi drama adolescente. Por eso digo que para mí estas cosas son las que al final más me resultan importantes, ¿no? Y la parte de la crítica, pues ¿por qué? Vamos a ver, la universidad todo era, no todo, porque es lo que digo, también había sus partes buenas, ¿no? Pero era muy basado en la culpa, por lo tanto, si tú eres delgada, si tú entras en un estereotipo, si tú no te tiñes el pelo de rosa, si tú no le dejas todo el espacio a tus amigas, por ejemplo, yo que sé, a tu amiga que es de América Latina, aunque sea la que más dinero tiene de todas, pero bueno, o sea, no había como un entendimiento, o sea, pretendía ser interseccional y realmente no lo era, porque lo que hacía era centrar X elementos y desplazar otros. Y por lo tanto a mí eso me molestaba, ¿sabes? Porque yo veía como era todo, además todo muy desde la pena, desde el ser aliado en vez de camarada, desde, ay, yo te ayudo, ay, qué mona, ay, si pesas un poco más, estoy todo el día repitiéndote lo sexy que eres, cuando yo era en plan, tía, o sea, es que da vergüenza, no sé, es como, se nota que lo estás diciendo porque la quieres como reassure, en plan, como darle seguridad porque estás dando por hecho que no la tiene. O sea, como un rollo muy de víctima, víctima verdugo, si eres eso. Hay como pecados originales, como por ejemplo, yo qué sé, ser delgada, que te hablen muchos tíos, ¿sabes? Después, yo qué sé, decirte que tienes que apoyar, por ejemplo, yo, por poner un ejemplo, que yo creo que esto lo encarna todo un poco, cuál era la vibra, ¿no? Yo hice un comentario una vez como la novia del tío este que me gustaba, hice un comentario en plan, yo soy mucho más guapa porque me he metido en su Instagram y, por favor, o sea, soy mucho más guapa, básicamente, ¿no? Y ella,
vale, el comentario es una tontería, ¿no? Es muy superficial y etcétera. Y ellas, o sea, ese comentario arruinó la noche entera, porque ellas empezaron en plan, tía, ¿cómo puedes decir esto a otra mujer con, con toda la mierda que ya nos echan encima? Tú lo que tienes que hacer es llevarte bien con ella y pasar de él, no sé qué, así, en plan. Y yo como, o sea, yo me quedé en plan, dije, bueno, mejor me callo porque aquí me echan los leones al cuello. Y después, por ejemplo, al mismo tiempo, yo estaba en esa época pasándolo fatal por el tema del alquiler, porque básicamente, o sea, Londres es una locura, yo sentía que mi familia me estaba ayudando muchísimo por encima como de nuestras posibilidades, pero al mismo tiempo, bueno, yo estaba ahí por una serie de razones y quería seguir ahí, y lo estaba pasando fatal. Y de ese tema, en vez de sentarme y decirme, mira, el feminismo tiene que ver con esto, un tipo de feminismo, ¿no? Tiene que ver con esto, el que es bueno de verdad, y es muy importante que, bueno, que lo tengas en cuenta. Esto pasa porque vivimos, pues eso, bajo un sistema económico que concentra la riqueza en un número muy limitado de personas y por lo tanto tú no tienes ni el derecho de tener un techo. ¿Sabes? En vez de decirme eso, el discurso era, pues te aguantas, o sea, deja de ser una princesita, te aguantas, es lo que hay, mira, mi casa es todavía peor que la tuya, así que te aguantas. Entonces, claro, es como que tú ves ahí, ¿no? Encapsulada esa tendencia a ir a lo extremadamente cultural o de estilo de vida, digamos, de, yo qué sé, tíñete el pelo, llévate bien con todas las tías y pasa de los tíos, en vez de tú tienes necesidades materiales esenciales que son teóricamente derechos humanos y esas necesidades se están viendo afectadas, ¿no? Y todavía lo tienes más duro que otra persona que no es mujer, simplemente por el hecho de ser mujer. Entonces, en fin, por eso yo digo que mi entrada no fue ni muy buena ni muy mala, pero sí que refleja problemas más grandes que tiene el feminismo en Londres, pero hasta cierto punto también en España. A ver, yendo a lo del 8M, ¿por qué hemos sacado estos temas? Bueno, pues porque básicamente yo creo que las dos no vemos reflejados, por ejemplo, por mi parte, sin duda, el esencialismo, ese foco en la culpa, el identitarismo, yo lo veo reflejado en cierta actitud que está tomando una parte, desgraciadamente, bastante significativa del feminismo español, que es excluyente. Por lo tanto, excluye a mujeres trans, excluye a trabajadoras sexuales, excluye a los hombres. Básicamente, haciendo eso, excluye automáticamente a muchísima gente migrante, sean hombres o mujeres, la verdad, Fíjate, porque, o de cualquier género, o sea, es racista también. Claro, eso es lo que iba a decir. Además Sí, de súper esencialistas, son súper sí, racistas, porque son sí. racistas. Y claro, sí, o sea, es como que queremos hablar un poco de este tipo de feminismo porque, claro, a veces como que se tiene esta idea, ¿no? Por parte de ciertos sectores de la izquierda, precisamente muy universitario, de que todo el feminismo es perfecto, todo es guay, todo tiene que ser, solo hay que quererse y estar unidas y tal. Y es como, a ver, el estar unidas de esta manera igual lo que hace es romper otros tipos de unidad más estratégicamente deseables, ¿no? Pero básicamente este tipo de feminismo que tiene todas estas exclusiones se dedica a preguntarse qué es ser mujer 24/7 Vale, y a lloriquear sobre ello. Tiare, ¿qué es ser mujer? Mm, no tengo tiempo de pararme a pensarlo todas las horas de mi Yo es vida, que no ¿sabes? tengo ni idea de qué es ser mujer. Es que no sé qué es ser mujer. No sé. No sé, la verdad, pero sea lo que sea, creo que no merece echar a gente que, bueno, vamos a dar algunos datos, ¿vale? Vale, venga. Porque mira, yo el tema trans, hay mucha gente de eso que precisamente se para como horas y horas y horas y horas a preguntarse, ¿es mujer, no es mujer? A ver, yo creo que las mujeres trans son mujeres, ¿vale? Pero a mí lo que me importa es democratizar la riqueza y el poder para que nadie tenga situaciones como las que viven de manera significativamente mayor en proporción las personas trans, ¿vale? Entonces,
Vale. A ver, yo quería mencionar de un artículo de The Guardian, ¿vale? Se llama We are in the midst of an epidemic of violence against trans people, the Paris Lease. Y vale, por ejemplo, ¿no? Menciona, por poner un ejemplo de las condiciones materiales de esta gente. Un report, ¿no? De 2014 concluyó que la esperanza de vida media de las mujeres trans en las Américas, digamos, en el continente americano, es entre 30 y 35 años, ¿vale? O sea, eso, un dato. Uno. Madre mía. Luego, a ver, aquí hay otro más también en The Guardian que se llama Anti-Trans Zealots Know This, History Will Judge You, de Owen Jones. Y bueno, básicamente lo que dice es que, por ejemplo, en Reino Unido, ¿no? Que es un sitio donde las personas trans sufren mucho, 8 de cada 10 personas jóvenes trans cuentan que se autolesionan y casi la mitad han intentado suicidarse. O sea, eso es otro dato, ¿no? Hay muchos más, yo recomiendo que se miren esos artículos, aunque sean en inglés, porque, a ver, los datos vienen ahí, vienen los porcentajes, al final es bastante claro. También en este, yo qué sé, dice, pues por ponerles otro ejemplo, 38% de las personas trans han sufrido intimidación física. O sea, estos son atentados a la seguridad personal, es muy grave. Y crean o no crean en el debate teórico, que sean mujeres o no, en serio que me están diciendo que esto no merece atención y no merece ser defendido. O Es una sea, tú me verdadera, estás diciendo que tenías muchos datos ahí también, ¿no? es una verdadera catástrofe humanitaria, que es lo que está pasando con las personas trans. Sí, fíjate, la organización Trans Respect, que es una organización defensora de derechos de las personas trans, tiene un monitoreo que contabiliza el número de asesinatos que se producen todos los años a lo largo del globo a personas trans. Y comparto algunos datos. Fijaos, el 96 personas, el 96% de aquellas personas asesinadas en todo el mundo, ¿vale? Eran mujeres trans o personas trans femeninas. El 58% de las personas trans asesinadas cuya profesión se conocía eran trabajadoras sexuales. Los asesinatos de personas trans en los Estados Unidos se ha duplicado con respecto al año 2020. Estos son datos del 2021. Las personas racializadas alcanzan el 89% de las 53 personas trans asesinadas. Sobre todo mueren mujeres trans racializadas. El 43% de las personas trans asesinadas en Europa eran migrantes. Y es una cosa que quiero señalar. Eran mujeres migrantes. Cuando tú adoptas una perspectiva transfoba dentro del feminismo y te posicionas en contra a crear leyes que lo único que hagan es proteger la vida y la dignidad de otro ser humano, independientemente de cómo se defina, cuando tú te posicionas en contra de eso, te posicionas en contra de los derechos humanos. Cuando omites y obvias la realidad de que muchas de estas personas son personas migrantes, empobrecidas, cuando te niegas a ver ese prisma de la realidad de estas personas, estás actuando de manera racista, estás siendo cómplice. Y eso es una cosa, o sea, yo, el feminismo del que soy parte y del que quiero construir, desde luego, nunca y en ningún caso habla con estas personas. A ver, o habla con ellas, pero en sentido de recapacita, porque esto, o sea, hay algo que dice Clara Serra, que es alguien que a mí me gusta mucho en España, en ámbito feminista. Ella, o sea, una de las cosas que ha comentado en entrevistas recientes que yo he estado leyendo y tal, ha dicho algo como debemos o bien entender que no todo es feminismo, o bien entender que no todo feminismo es bueno. Y claro, eso es clave porque, o sea, un feminismo que tú me estás diciendo que personas
que tienen esta esperanza de vida, tú lo que haces es llamarlas, ¿cómo se dice en español? Depredadoras, en plan, depredadoras sexuales. O sea, tú lo que estás haciendo es un movimiento identitario esencialista que dice, bueno, es que ser mujer es tener, yo qué sé, un útero o chorradas auténticas por el estilo, y además que un movimiento que solo defiende a personas que entran en ese esquema, cuando supuestamente el feminismo lo que quiere es que el sistema sea mejor para todo el mundo, porque decimos, un sistema que funciona así no es bueno realmente para nadie, o sea, es que al final no es bueno para nadie, ¿no? Obviamente para algunas personas todavía peor que para otras, pero, o sea, ¿tú cómo vas a cambiar un sistema partiendo de yo solo defiendo a alguien que entre en este esquema? Y claro, otras personas que no entran en este esquema son las trabajadoras sexuales, porque claro, ya, si ese es tu curro y tú quieres seguir currando de eso, pues ya estás reproduciendo no sé qué y ya no eres la buena víctima. Porque, ¿qué haces? ¿Sabes? Ya no eres la buena víctima. Y bueno, esto me parece otra cosa que es lamentable porque, vamos a ver, o sea, bajo el capitalismo todos nos prostituimos, ¿no? De alguna manera. O sea, yo entiendo que hay mucha gente que no hace trabajo, que no se dedica al trabajo sexual por decisión, pero vamos a ver, ¿quién se dedica a estar en una nave de Amazon meando en una botella por decisión propia? Vamos a ver, que habrá gente que le guste y habrá gente que no le guste. Y también hay muchos tipos diferentes de trabajo sexual y vamos, me parece una vergüenza que esté pasando esto, que se defienda Todas con tanto prostituimos alguna parte ímpetu. de nuestro cuerpo en el trabajo. Claro, y además, ¿cómo lo defines? O sea, ¿en qué momento empezamos ya a ser persona non grata para ti? ¿Sabes? Porque, o sea, yo muchas veces me siento como hasta atacada porque digo, vamos a ver, o sea, yo he trabajado como modelo, trabajé un año con 18 añitos, a mí me han visto los pechos la mitad de los fotógrafos de Madrid, ¿y qué pasa? O sea, ¿qué pasa? ¿Sabes? Es como, estoy reproduciendo algo, por eso es como, tía, es mi curro, o sea, necesito dinero. ¿Sabes? ¿Qué problema hay? O, por ejemplo, también, ¿no? Volviendo a lo de, tía, tíñete el pelo de rosa porque eres como la típica, ¿sabes? ¿Qué más da? ¿Qué más da? O sea, es como fijarse en qué es ser mujer, ¿no? Pero entras en el esquema, ¿no? Pero eres buena víctima porque, o sea, no me gusta esto de que te vistas así de manera como tradicionalmente atractiva. ¿Qué más te dará, no? O sea, si yo estoy defendiendo los derechos humanos de todas y estoy defendiendo la redistribución de la riqueza y del poder, ¿qué más te da cómo yo me vista? O sea, ¿esto qué es? Sí, bueno, que ¿Esto qué es? ¿Un al final desfile de a ver quién se viste más feminista? este grupo, bueno, pues acaba adoptando paradójicamente una perspectiva muy patriarcal y muy machista, ¿no? En su intento de limitar a dónde va dirigido el feminismo o quiénes son las personas que son mujeres, bueno, pues acaban violentando y agrediendo y siendo parte, pues, de este sistema opresor que nos mata y que nos niega y que nos invisibiliza. Entonces, bueno, yo tengo claro, también déjame decirte que este 8M yo voy a ser parte de ese movimiento autónomo transfeminista que respeta los derechos humanos y que sale desde Atocha hasta Colón a las 7 de la tarde, y ahí es donde voy a estar yo gritando y gritando por todas y para todas. Sí, yo también. Y eso, que a ver, yo creo que desacuerdos, creo que incluso los habrá con la gente que está allí, porque también, como no es una secta, afortunadamente, pues todo el mundo piensa diferente, pero tengo muy claro que yo quiero estar del lado de la gente que incluye, pues eso, que incluye a personas que realmente son las más vulnerables, ¿no? O sea, yo digo, si alguien está escuchando esto y realmente quiere proteger a todo el mundo, y eso significa que de verdad no se quede nadie atrás, las personas más vulnerables son pues las que tú buscas datos y te encuentras con esto, te encuentras que esa es la esperanza de vida, que esos son los ataques que reciben y las amenazas a su propia integridad. Y personas, por otra parte, no, las trabajadoras sexuales que simplemente tienen un trabajo. O sea, tienen un trabajo.
y tienen el derecho a tenerlo, o sea, es que menos, ¿no? Es muy, muy patético. Yo hay 2 artículos en CTXT que me gustan mucho de análisis, ¿no? A lo que es esta ley de solo sí es sí, que bueno, eso también es otro tema que nosotras hemos hablado en un breve vídeo. Uno se llama La regulación sexual de un gobierno feminista y es por Laura Macaya, que lo recomiendo, pues eso, muchísimo. Una cosa que dice que tiene que ver con lo que estamos hablando es, ella dice, la ley penal dispone de una potente capacidad performativa, o sea, es decir, construye las formas en las que entendemos la realidad social y a su vez este procedimiento se oculta y hace parecer inevitables decisiones políticas basadas en la preservación de la estructura social, como por ejemplo la remisión de cualquier problemática social a la resolución penal. Entonces, claro, o sea, es como volvemos a decir, bueno, es lo simbólico que es como lo número uno y lo demás lo quitamos porque, claro, como no queremos ir a la raíz del problema, y básicamente otra cosa que dice que creo que es muy importante es las medidas legislativas que, como ocurre con este anteproyecto de ley, refuerzan el punitivismo y el puritanismo sexual, poniendo en riesgo la supervivencia de muchas mujeres y colectivos vulnerabilizados y disciplinando a toda la población según los valores morales de las clases dominantes. Porque es eso, o sea, al final es una clase dominante que impone esos valores no porque sean malas personas o porque tengan malas ideas, no, porque hay curro que explotar. No es tan esotérico, ¿no? Es como, queremos explotar, ¿cómo podemos explotar mejor? Pues manteniendo a esta parte de la población particularmente sometida y trabajando, pues eso, gratis, etcétera. Luego también quería comentar otro artículo de CTXT, Apuntes a la futura ley de libertad sexual por Mar García, Laura Pérez y Susana Segovia. También les ponemos el enlace aquí, porque eso, es importante eso, también incluso criticarnos desde dentro del movimiento, porque además yo, si soy alguien de fuera y yo veo que nadie critica a nadie, digo, ¿esto qué es? O sea, creo que es muy importante. Me encanta. Claro, o sea, nadie critica a nadie en este sitio, aquí no hay es drama. como un poco sectario, No hay pero drama, y no hay lo digo crítica, esto no no es un solo hacia el movimiento. feminismo, claro, o sea, no solo hacia el feminismo, sino a la izquierda en general, o sea, un movimiento que no hace autocrítica, Es a mí importante me huele mal, es importante ¿sabes? hacer autocrítica. Sí, sí. Es importante. Vale, bueno, pues ¿tú cómo te ves para este 8M? ¿Cómo me veo? Pues mira, me veo bastante cabreada porque a mí o sea, que echen a gente que eso, que considero que es la que más necesita de la redistribución del poder, me parece lamentable, o sea, francamente me duele verlo. Y también, mira, algo que también esto es salud mental, como persona que ha sufrido bullying, me duele verlo, o sea, cuando digo me duele verlo, es que me duele verlo de verdad. También me siento como tener ahí a una policía que me está diciendo que me tengo que poner, que no me tengo, en fin, cosas absurdas, ¿no? La Que creo policía que de la derivan del moral. abolicionismo este. Por otra parte, me siento esperanzada y también espero que la manifestación a la que yo vaya sea mixta y que haya personas de todos los géneros, porque no me gusta tampoco nada excluir a la mitad de la población, porque yo lo que quiero es ganar. Y por lo tanto, considero que para ello necesitamos que todo el mundo sienta que se le está ofreciendo una mejora de su vida y eso obviamente no puede excluir a la mitad de la población. Entonces, nada, hombres bienvenidos por mi parte. Sí, pero en la parte de Nada. atrás. Hombres bienvenidos, pero en la parte de atrás. Que esto lo A ver, estamos yo eso la organizando. verdad que no me supone gran cosa personalmente, En la parte de pero, atrás. Que vayan está súper pero bueno, bien, que ¿tú cómo te sientes? pues yo estoy muy ilusionada, si te soy sincera, teniendo en cuenta que, bueno, estos 2 años de pandemia han sido especialmente duros para el movimiento feminista y que el año pasado delegación de gobierno no nos dejó salir a la calle.
vamos, que aún está pendiente una resolución por parte del Tribunal Constitucional porque parece que esa decisión puede haber sido anticonstitucional. Así que bueno, por una parte estoy muy ilusionada de volver a tomar las calles, de volver a salir, de hacerlo con mis compañeras de lucha. Porque seguimos reivindicando, nuestras reivindicaciones siguen sin estar resueltas, porque estos años están siendo especialmente duros, porque bueno, pues quiero construir un mundo mejor y no me imagino hacerlo sin el feminismo liderando un poco esto. Entonces, bueno, yo sí que tengo ganas. Yo a la que voy a ir es bienvenida, bienvenido, bienvenida todo el mundo. Lo único que es verdad que, como es un movimiento que sobre todo ha sido empujado por mujeres y disidencias, pues que a lo mejor, bueno, que los hombres también tienen espacio para repensar de qué manera quieren estar apoyando ese día y si deciden también salir a tomar las calles, que lo hagan en la parte de atrás. Así que de nuevo spam, yo tengo muy claro a la concentración, a la manifestación a la que voy a ir, porque bueno, pues soy parte de ese movimiento autónomo, diverso, antirracista, anticapitalista, del que soy parte y bueno, desde donde construyo. Recordad que se sale de Atocha a las 7 de la tarde hasta Colón. Espero que vayan. Y eso, que sepan que pueden ir sin estar de acuerdo en absolutamente cada cosa, pero que precisamente si defienden cosas que consideran que no se están defendiendo lo suficiente, pues con mayor razón se puede ir, ¿no? Si pueden, claro, y defenderlas y decir que no nos olvidemos de esto. Pues nos vemos el 8M.